Ministerios Cristo por su Mundo les da la bienvenida nuevamente a su canal. Hoy en este devocional continuaremos analizando el libro del Génesis y el capítulo que consideraremos hoy no parece a primera vista un relato interesante, especialmente después de haber estudiado la vida de Abraham y pensando en Jacob, el personaje que veremos en el próximo video. Hoy hablaremos sobre Isaac, siendo en realidad una persona a la cual no dedican muchos pasajes de la Escritura. No parece un relato muy emocionante, pues todo lo que hizo fue cavar pozos. Sin embargo, observando este relato más detenidamente, encontraremos que Dios tiene aquí también un mensaje importante para nosotros. El apóstol Pablo recalcó la importancia de todos los pasajes de la Biblia, cuando dijo en su carta a los Romanos en el capítulo 15, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y hoy aprenderemos acerca de la obediencia. Y así como Dios nos dejó enseñanzas útiles sobre hombres dinámicos como Abraham, Jacob o David, que fueron líderes emprendedores o que nos motivan, que nos inspiran, también puede utilizar la vida de Isaac para comunicarnos un mensaje de mucha importancia. Recordando estos principios, vamos a considerar el capítulo 26 de la Escritura. En él Isaac, el hijo amado de Abraham, recibió la confirmación del pacto de Dios, un pacto que había establecido con su padre. ¿Lo recordamos? Te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti una gran nación y serás bendición, etc. Lo vimos en el capítulo pasado. Luego comprobaremos que cayó en el mismo pecado de incredulidad que en una ocasión afectó a su papá, pero se reivindicó. Dios llama a Isaac y le ordena no descender a Egipto tras la hambruna que se daba en aquel tiempo, y finalmente le veremos cavando pozos en la tierra de Gerar. En el primer párrafo de lo que vamos a leer, veremos que Dios apareció y reafirmó su pacto a Isaac, el pacto que, como menciona ahorita, había hecho con Abraham. Vamos a entrar en materia leyendo los versículos 1 al 5 del capítulo 26. Dice así: Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelec, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor, y dijo: No desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esta es la segunda época de hambre que se menciona en el relato bíblico. Recordemos que la primera tuvo lugar durante la vida de Abraham, cuando él y Lot salieron hacia Egipto. Ahora, ¿por qué Dios habrá dicho a Isaac que no saliera de aquella zona si la vida se exponía en un panorama hostil? Dios le dio a Isaac instrucciones concretas para enfrentar aquella época de hambre, de necesidad, de angustia, y comenzó confirmándole el pacto que había establecido con Abraham, es decir, le infundó confianza. Fue como si Dios hubiera querido disuadirle a salir de aquel país, confirmándole las tres promesas del pacto. La primera, que se refería a la tierra. Notemos que dijo: a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. La segunda, referente a la nación. Dios confirmó el juramento que le hizo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Y la tercera, continúa la bendición y él habla acerca de la simiente, que en su simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero hay otro detalle. En aquel momento Dios aún no había dado una ley para hacer obedecer al pueblo. Es decir, el pueblo no tenía mandamientos ni normas morales o de conducta ya escritas. Únicamente había un sentimiento de obediencia hacia Dios. Isaac aún no participaba del sistema legal mosaico. Sin embargo, cuando Dios le habló, él decidió creer, y Dios actuó en consecuencia a esa obediencia y a la fe que tuvo Isaac, y no necesitó de una ley o un mandamiento para poder acatar las órdenes de Dios o para poder confiar en lo que Dios trataba de decirle. Ahora continuemos leyendo los versículos 12 al 18 también del capítulo 26, que nos relatan cómo Isaac prosperó en la tierra donde Dios le dijo que se quedara, la tierra de Gerar. Y dice así, versículo 12: Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1.
y el Señor lo bendijo, y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues él tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tenían envidia. Versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Resulta evidente que Dios ayudaba a Isaac, bendiciéndole abundantemente, cumpliendo la promesa de bendición sobre su pueblo. Esa era una bendición terrenal, y más adelante, cuando Dios les lleva a la tierra que les prometió, les dijo que les bendeciría en abundancia de alimentos. Dios cumplió su promesa siempre que ellos estuvieran en una buena relación con Él y siempre que fueran obedientes. Dios nos ha prometido a nosotros aquella bendición terrenal, pero además nos ha prometido bendiciones espirituales que están hasta a nuestra disposición en la actualidad. Pero estas bendiciones están sujetas en las mismas condiciones y dependen de nuestra conducta frente a Dios. Si tú se lo permites, Dios está dispuesto a obrar, a actuar y a cumplir esta promesa. Él está dispuesto a bendecirte abundantemente en tu vida espiritual y en tu vida terrenal. Fijémonos cómo Dios prosperó a Isaac. El texto dice que hubo una cosecha hasta de 100 veces por cada parte que él ponía. La palabra de Dios afirma con claridad que Isaac era un personaje de gran importancia en aquella tierra. Pero, ¿qué factores destacaron o desataron las bendiciones de los patriarcas del Antiguo Testamento? Vamos a ir cerrando el devocional y vamos a ver un punto. Dios prueba por medio de su obediencia. Esto es algo que hemos visto a lo largo de toda la Escritura. Esta historia que estamos analizando, que estamos leyendo, es un relato donde también se prueba la fe de Isaac. Solo imaginamos qué hubiera pasado si Isaac no hubiera permanecido en la tierra que Dios le dijo. ¿Se imaginan? Nunca hubiera sido prosperado. Aunque él vio hambruna y un panorama gris, decidió confiar y creer en lo que Dios le había dicho. Fue probado a través de la obediencia, porque Dios le dijo: quédate, no te vayas. Y notemos algo muy importante: no fue una prueba para hacerlo tropezar, ni tampoco fue una prueba para producirle fe, sino fue una prueba para revelar obediencia. Qué difícil debió haber sido para Isaac escuchar esta petición de parte de Dios. Qué difícil haber escuchado a Dios decir: quédate en el lugar donde hay hambre, quédate en el lugar donde hay necesidad. ¿Te imaginas lo que sintió Isaac al escuchar esa petición de parte de Dios? Pero es interesante que la Biblia no mencione absolutamente nada acerca de los sentimientos de Isaac. Imagínate tú que Dios te pidiera quedarte en un lugar donde el panorama no pinta de lo mejor, al menos para ti. Sin embargo, no era importante cómo se sentía Isaac, pues la obediencia no es un asunto que radique en los sentimientos. De hecho, nuestro sentir lo único que hace es provocar desobediencia. Para obedecer es necesario disponer tu corazón y tu cuerpo a hacer las cosas. Aun cuando Isaac no entendía el propósito de tal petición, de lo que Dios le estaba ordenando en ese momento, después de disponerse y disponer su corazón a obedecer a Dios, dispuso también su cuerpo. Recordemos que él se puso a cavar los pozos, es decir, trabajó para que lo que Dios le había prometido diera fruto. Trabajó en destapar los pozos para que esos pozos tuvieran brote de agua. No se quedó sentado a decir: bueno, Dios ya me prometió esto y me quedo sentado a esperar que suceda. No es por arte de magia, es cuestión de accionarnos. No basta con pedir las cosas a Dios, también nosotros debemos accionarnos, prepararnos. Es decir, poner pies a la visión. Si ahora veamos la contraparte, ¿no? Si Isaac hubiera desobedecido, la promesa que Dios le había confirmado después de Abraham, de ser una nación grande, de ser bendición a los demás, de ser próspero, esa promesa nunca se hubiera visto cumplida en la vida de Isaac. Pero Isaac no discutió ni preguntó, solo obedeció. Él tuvo que aprender a confiar y aferrarse no solo a la promesa, sino a aquel que hace la promesa. Y termino diciendo esto: la obediencia refleja el temor a Dios, y no un temor de qué miedo tengo a Dios, sino un temor reverencial. Isaac mostró su amor y su temor a Dios obedeciendo.
Dios muestra su corazón por nosotros entregando a su Hijo Jesucristo. Jesucristo muestra la obediencia al Padre yendo a la cruz. La bendición que hoy tú y yo tenemos es producto de la obediencia. ¿Es difícil obedecer? Sí, es muy difícil. Y más cuando el panorama se muestra adverso. Pero si algo hemos aprendido de los grandes hombres de Dios es que siempre trae fruto apacible, la obediencia. La obediencia siempre será gratificada. Dejemos de guiarnos más por nuestros sentimientos y guiémonos más por lo que Dios dice, por lo que a Dios le agrada. Recordemos esto siempre, a Dios se le agrada con obediencia, no con buenas intenciones ni con buenos sentimientos. Estos son más bien el fruto de haber depositado confianza en el Señor y haber sido obediente. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Que Dios te bendiga grandemente. No olvides compartir y compartir vida. Y nos vemos en el próximo video.